en esta oportunidad queremos saber, estamos en compañía del ingeniero Jerónimo Manuel Labiosa. Él es vicerrector de la Universidad Nacional del Este, para conversar sobre un proceso histórico, podemos hablar realmente, porque la Universidad Nacional del Este inició un proceso de adecuación de su estatuto a la Ley de Educación Superior, que ya está en vigencia, y sobre eso vamos a hablar con el vicerrector, porque queremos saber qué implica esta reforma o esta adecuación de este estatuto, ¿no? Sabemos que ha llegado una nota del Consejo Nacional de Educación Superior y esta nota fue remitida a todas las universidades e institutos de educación superior del país para que estas instituciones adecuen sus estatutos a la Ley de Educación Superior. Vicerrector, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Es un placer estar TV UNE para hablar de este tema tan importante para la universidad, que es nuestros estatutos. Resulta que la Universidad Nacional del Este históricamente fue creada, todos sabemos, por ley 250 en el 93, pero era la única universidad nacional que sus estatutos era una ley nacional. Y hoy en día salió otra ley que crea la universidad, donde la ley 250 se transforma en estatuto. Históricamente esa es una transformación que ya está teniendo la UNE. Aparte de eso, como bien sabemos, se realizan las gestiones a través de todas las universidades, ya sea públicas y privadas, donde se conforman comisiones con el Consejo de Universidades, con el Ministerio de Educación, con todos los rectores de las universidades, y se consigue que el Congreso apruebe la Ley 4595, que es la nueva Ley de Educación Superior del Paraguay. Es una ley que se adecua a los nuevos tiempos a través de todos estos grandes encuentros internacionales que diferentes rectores participaban a nivel mundial, sobre todo los grandes congresos de la educación superior de la UNESCO, donde se introducen en esta ley todos esos principios, como por ejemplo que la educación superior es un bien público, que la educación superior es un derecho humano. Entonces esta ley tiene por principio la calidad de la educación superior en el Paraguay. Y lógicamente la Universidad Nacional del Este, como una universidad de 20 años de funcionamiento, tiene que adecuar sus estatutos a esta nueva Ley de Educación Superior. Incluso hay una directriz del Consejo Nacional de Educación que se resolvió en noviembre del año pasado, de que las universidades, todas las que están en funcionamiento, al 1 de diciembre del 2014 deben elevar sus estatutos adecuados a la nueva ley universitaria. Entonces hay un plazo establecido que vence el 1 de diciembre Así mismo, de este hay año. un plazo establecido. En consecuencia, el Consejo Superior Universitario ha resuelto formar una comisión de estudio y análisis de nuestro estatuto, de tal manera a cumplir con esta adecuación que nos está imponiendo el Consejo Nacional de Educación Superior. Y esta comisión está integrada por todos los miembros de la Comisión de Asuntos Reglamentarios del Consejo Superior, un representante por cada unidad académica de la UNE y el decano también de la Facultad de Derecho, que es el que preside esta comisión. Esta comisión ya tuvo su primera reunión de trabajo esta semana, se estuvieron hablando de distintos puntos. ¿Cómo podría resumir esta reunión que se ha realizado, vicerrector? Se realizaron dos reuniones. Una reunión prácticamente informativa de distribuir los documentos, y otra reunión donde ya se ha establecido algunos criterios iniciales. Se comenzó la lectura de la Ley de Educación Superior, pero realmente creo que las próximas reuniones lo que van a ser más dinámicas, porque se va a establecer el criterio, el mecanismo de funcionamiento, y ya comenzar a trabajar con un plan ya más específico. También queremos saber cuál es el proceso que conlleva esta adecuación. Sabemos que hay un plazo establecido, ya se ha iniciado este proceso, se ha conformado una comisión técnica, ya se están reuniendo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos de adecuación? Y bueno,
La comisión tiene un plan general de trabajo que concluye allá por septiembre, más o menos, cuando se presenta al Consejo Superior Universitario para que sea aprobado. Una vez aprobado por el Consejo Superior Universitario, los estatutos deben ser aprobados por la Asamblea, que se está previendo en noviembre la Asamblea para que apruebe el nuevo estatuto ya adecuado a la nueva ley. Y de tal manera a que en noviembre, incluso si es posible, ya ser entregado al Consejo y no llegar a la fecha extrema del 1 de diciembre, ¿no? Entonces ese es un plan que se estableció y a partir de las próximas reuniones la comisión va a comenzar a trabajar en forma más específica, ya con un plan más específico de trabajo. Hablar del estatuto es hablar del funcionamiento de la Universidad Nacional del Este, de las responsabilidades, de las atribuciones de cada una de sus dependencias. Ahí está todo establecido. Plazos, de la organización. Entonces, en ese sentido, vicerrector, digamos, ¿cómo se está estableciendo la discusión? ¿Hay de repente propuestas que se están presentando? ¿Cómo se está manejando? Porque es una discusión que debería ampliarse, ¿no?, a los distintos sectores de la universidad. Claro, en principio se está empezando diríamos, a interiorizarnos exactamente con la ley 4995. Los miembros están comenzando a darle mayor profundidad a sus conocimientos. Muchos ya lo han leído más, ¿verdad? Otros. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la gran suerte, satisfacción de haber participado. Muchas veces he reemplazado al señor rector en la comisión de elaboración. Entonces, yo estoy un poco bien empapado con esta nueva ley, ¿verdad? Pero otros miembros están comenzando a profundizar todo el contenido de la ley y, lógicamente, con el correr de los tiempos, porque aquí están representantes de las unidades que tienen que, lógicamente, seguramente discutir con sus unidades, con los alumnos, con los docentes, pueden socializar ellos en sus unidades. Están los representantes del Consejo Superior, que también son representantes de los diferentes estamentos. Por lo tanto, yo creo que lo ideal es que salga un estatuto bien adecuado, porque acá lo que vamos a hacer es la adecuación. Quizás no hay un cambio de fondo del estatuto, sino una adecuación a la nueva ley de educación superior, que realmente tiene muchos cambios que hacer. ¿Cuáles son esos puntos, digamos, que deben ser adecuados? Cuando se habla de una adecuación, significa que hay como una diferencia entre o algunos obstáculos para la aplicación de la ley de educación superior en cuanto al estatuto. ¿Ya detectaron, digamos, aquellos puntos que deben ser adecuados o modificados para estar, digamos, en concordancia con esta ley? Y en general todavía no se ha establecido el criterio, que en la próxima reunión se va a establecer el mecanismo exacto. Ahora, yo como conocedor de esta ley puedo decir que hay tres grupos de directrices en la ley. Un primer grupo sería aquello que la ley delega a los estatutos. Por ejemplo, sus categorías de docente, su escalafón docente, sus sistemas de evaluaciones para concursos docentes, su organización y estructura, el sistema de elección de autoridades. Eso está todo delegado a los estatutos, o sea que bien específico. Está ya los principios que impone la ley, que sí o sí hay que adoptarlos sin ninguna discusión, que seguramente eso es lo que se tiene que introducir en nuestro estatuto, como por ejemplo algunos perfiles docentes, exigencia mínima para llamado a concurso, las dos grandes categorías docentes que establece, que es tiempo completo y contratado, los perfiles de la autoridad máxima como de rector, vicerrector, decano, vicedecano, perfiles generales están establecidos, y yo creo que eso sí hay que adecuar, ¿verdad? Pero en general hay muchas disposiciones que delegan los estatutos. Y después la calidad, está establecida la calidad a través de la agencia de la ANEADES, que es la agencia de acreditación de carrera universitaria, que también está bien establecido todos los criterios para el control de calidad. En ese sentido, entonces, se ha iniciado. ¿Cuándo sería la próxima reunión de esta comisión técnica, vicerrector? Bueno, la próxima reunión es el 12, miércoles 12 de febrero está establecido, porque se va a hacer una especie de coincidencia con el Consejo Superior Universitario. O sea, se va a reunir la comisión antes de que comience la reunión del Consejo Superior Universitario. También, entonces,
este tema. Y bueno, realmente es muy importante que la comunidad universitaria esté al tanto de este proceso de adecuación y que también la comunidad universitaria esté al tanto de esta nueva ley de educación superior, porque estamos hablando realmente de una nueva ley que contempla, como usted decía, principios así fundamentales como que la universidad es un bien público y una cuestión que bueno, siempre se habla de que hay como una tendencia privatista hacia las universidades públicas. Está bien claro eso en la ley, que es un bien público, es un derecho humano, que el gobierno tiene la responsabilidad, ya sea en el financiamiento como en la calidad de la educación superior. Y aquí hay que dejar bien claro que en primera instancia esta comisión va a elevar al Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario que va a tratar con más exhaustividad seguramente, porque el Consejo Superior están todos los representantes, están estudiantes, están docentes, autoridades. Y el Consejo Superior que tiene que también posteriormente analizar esta propuesta de la comisión. Y finalmente la asamblea, donde están ya sí más representantes inclusive de todos los estamentos de nuestra universidad. Por lo tanto, esas son las instancias, la comisión, luego el Consejo Superior Universitario y posteriormente la asamblea. Bien, muchísimas gracias, señor vicerrector. Y bueno, vamos a establecer una breve pausa y enseguida volvemos con más Queremos Saber. Regresamos con este nuevo espacio de TV UNE Queremos Saber. Este es un nuevo programa que será emitido de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por TV UNE y justamente se trata de entrevistas. Conversaremos con los protagonistas de distintos hechos que marcan la agenda pública y también la agenda universitaria específicamente. Hoy estamos con el vicerrector de la Universidad Nacional del Este, con el ingeniero Jerónimo Manuel Labiosa, para hablar de un proceso importante que se ha iniciado en la Universidad Nacional del Este, que tiene que ver con la adecuación del estatuto de la UNE a la Ley de Educación Superior que ya está en vigencia. Y estábamos conversando en el bloque anterior con el vicerrector, justamente nos explicaba acerca del proceso, que ya se ha conformado una comisión técnica que está en este caso presidida por el decano de la Facultad de Derecho, el abogado Nelson Riveros. Y la próxima reunión es el 12 de febrero en coincidencia con la sesión del Consejo Superior Universitario. Nos hablaba usted, vicerrector, de tres grupos o de tres ejes, digamos, fundamentales que tienen que ver con la adecuación, ¿no? Lo que delega, por ejemplo, en ese sentido, ahora, digamos, podemos hablar de que la Universidad Nacional del Este va a tener una mayor autonomía o ahora una mayor libertad a la hora de modificar ciertas cuestiones en el estatuto, teniendo en cuenta que anteriormente era una ley y eso obviamente hacía todo más burocrático y más difícil, teniendo en cuenta que tenía que pasar por el Parlamento Nacional. Ahora el estatuto queda, digamos, en la universidad y las decisiones se toman en casa. Claro, la gran ventaja, resulta que en la creación de la Universidad Nacional del Este, nosotros lo teníamos por ley de la Nación. Entonces, para modificar cualquier artículo del estatuto, era una ley que tenía que entrar por el Congreso, como bien decís. Hoy en día ya un estatuto donde los análisis principales se pueden hacer en la Asamblea y la Asamblea es la que puede modificar nuestro estatuto. Entonces, esta nueva ley de educación superior justamente ese es su espíritu, delega a los estatutos de las universidades muchos de las organizaciones que deben tener. Entonces, lógicamente, es mucho más flexible. Ahora, también tiene bastante, por ejemplo, en esta nueva ley de educación superior está bien claro lo que es la autonomía. ¿A qué se refiere la autonomía? Está todo definido eso de la autonomía universitaria. Inclusive, esta nueva ley habla de la autarquía de las universidades. ¿Qué quiere decir la autarquía? Que las universidades pueden recibir un dinero, por ejemplo, del Estado y a través de un presupuesto aprobado por las autoridades máximas puede utilizarlo. Ya no está obligado a que se le exija un presupuesto cerrado vía ley, por ejemplo. Entonces, esto significa la autarquía. Eso significa que a partir del próximo, o sea, porque hasta ahora, digamos, el presupuesto de la universidad es una ley. Es una ley, así mismo es. ¿Y a partir de cuándo, digamos, se aplica esto? ¿A partir del 2015? Y bueno, y esto ya está en vigencia. O sea,
Aquí ya depende del Ministerio de Hacienda porque creo que el Poder Judicial tiene este tipo de autarquía también, ¿verdad? De manejar de acuerdo a un presupuesto, de acuerdo a la autoridad máxima, ¿verdad? Entonces acá lo que se debe hacer es que la autoridad máxima, que es el Consejo Superior, apruebe un presupuesto, reciba un dinero del Estado y lo distribuya de acuerdo a ese presupuesto. Y ya no necesitaría una aprobación del Parlamento. Claro, ya no necesitaría una aprobación del Parlamento. El Parlamento lo que estaría aprobando es el monto global para la universidad. Y es la universidad, de acuerdo a las políticas que establece, distribuye. Ahora, la aplicación todavía no se está dando, según tengo entendido, porque hasta ahora, hasta hace poco, el rector estaba haciendo lobby con los parlamentarios por la cuestión presupuesto. Todavía no se está dando. O sea, este presupuesto que se aprobó ahora todavía no tiene en cuenta ese aspecto. Pero yo creo que de aquí a más las universidades públicas van a comenzar a trabajar para aplicar este artículo de la Ley de Educación Superior. De hecho, como que hay varios aspectos de la Ley de Educación Superior que hasta ahora no se están aplicando, como por ejemplo el porcentaje establecido para inversión en investigación, claro, un porcentaje importante. Eso va a ser todo, eso se va a ir seguramente aplicando a medida, porque creo que la primera sesión del Consejo Nacional de Educación fue en noviembre, empezó realmente a reunirse, o sea, está iniciando. El Consejo Nacional de Educación Superior, tengo entendido que todavía no había electo al representante del ámbito estudiantil. Creo que queda pendiente, o no todavía? Porque hay una universidad resulta que la UNVE, la Universidad de Villarrica, presentó una inconstitucionalidad, creo, contra algunos artículos de la ley. Entonces, la Universidad de Villarrica no participó en las elecciones. Y de hecho ahora están pasando por una crisis, digamos, en el bueno, interno. Y eso como que retrasa un poco también. Eso retrasó un poco y no se llegó a ninguna decisión en la elección de los estudiantes. Pero de los docentes ya están, de los rectores también. Nuestro rector es el representante suplente. El titular es el rector Hildegardo González de la Universidad Nacional de Itapúa. Y con relación al gobierno universitario, o sea, dentro de la Universidad Nacional del Este, siempre hubo, o sea, históricamente, digamos, un reclamo del sector estudiantil de que no tenían suficientes representantes en el Consejo Superior Universitario. ¿Ese tema se podría tratar también en la adecuación del estatuto? Y ese ya es un poco más, es ya un tema más profundo, que ya yo creo que eso va a ser más discutido a otro nivel, no esta comisión en sí. Porque esta comisión tiene la de adecuar, ¿verdad? Así como está hoy en día, está adecuado. Pero ¿qué pasa? Que si los estudiantes solicitan eso, se tiene que discutir ya en una asamblea. Una asamblea. Como un proyecto de los estudiantes, un proyecto específico. Bueno, entonces es como que hay realmente los estudiantes en muchas partes tienen razón porque han aumentado la cantidad de carreras, la cantidad de unidades, a partir del 93 que se creó nuestra ley, ¿verdad? Entonces yo creo que en algún sentido tienen razón, ¿verdad? Es como también a lo mejor puede haber más representantes docentes, ¿verdad? Eso ya conlleva un estudio un poco más abarcante. Implicaría realmente analizar todos estos puntos porque realmente al hablar de la oportunidad de una adecuación, aunque se habla específicamente de la Ley de Educación Superior, siempre habrán, preguntas sobre ciertas posibilidades que, bueno, desde hace tiempo como que se querían plantear y, bueno, como era una ley y era un proceso bastante difícil, bueno, no se podía. Resulta que esta parte de la organización, la estructura, está todo delegado a los estatutos de la... O sea que nuestro estatuto en este momento, en esa parte, se adecua a lo que dice la... Pero ya para tocar esa parte tiene que ser una asamblea. Se tiene como una asamblea y presentar los proyectos y discutirlos en esa instancia que, bueno, según se prevé, entonces en noviembre sería la asamblea universitaria. En noviembre, sí, en noviembre. Bueno, realmente, vicerrector, le agradecemos el hecho de que haya accedido a esta entrevista y, bueno, explicarnos un poco mejor acerca de este proceso que se ha iniciado de adecuación del Estatuto de la Universidad Nacional del Este a la Ley de Educación Superior, la Ley 4595, que ya está en vigencia y es justamente la ley nacional que define cómo deben funcionar las universidades públicas, y también privadas, abarca también a las privadas, es una ley de educación superior. Todas las universidades en funcionamiento tienen que adecuarse. Y institutos de educación superior también. Así mismo, es para institutos de educación superior y para escuelas
superiores también. Y es importante, esta ley tiene principios muy importantes como define la autonomía, principio de calidad, las creaciones de universidades son mucho más exigentes ya para su creación, tiene exigencias mucho más específicas, no van a crearse directamente porque está bien establecido en esta ley. Y está también la cuestión del pedido, en ese sentido el Consejo Nacional de Educación Superior también está haciendo un catastro. ¿En qué consiste ese catastro? Sí, es el catastro para para que el Consejo Nacional de Educación tenga la estadística, la información de todas las universidades en funcionamiento. En este momento no se sabe cuánta matrícula hay, cuántos jóvenes están. Hay mucha información que Paraguay no tiene sobre su educación superior, que por ejemplo lo tiene Brasil, lo tiene Argentina. Algunos países latinos lo tienen, pero nosotros no tenemos esa instancia que ahora el Consejo Nacional de Educación se va a organizar y va a poder tener esa información. Para la presentación de esta información relacionada a lo que tiene que ver con el catastro, ¿hay otro plazo establecido? Sí, este ya es un plazo mucho... ¿Cuándo la fecha tope? No acuerdo bien, pero creo que es para marzo. Para marzo. Creo que ya es para marzo. Porque este es dar información de la cantidad de alumnos matriculados, todas las carreras. O sea, es una información que antes las universidades tienen, pero nunca se ha estructurado de una manera sistemática. Bueno, entonces el año 2014 es un año de cambios y bueno... esperamos también, por supuesto, de cambios positivos en ese sentido. Contar con datos sobre educación superior en Paraguay es fundamental, sí, porque a partir de contar con esos datos se pueden entonces diseñar políticas públicas, ¿no? Sí. Para fortalecer lo que tiene que ver con educación superior. Y hay que ser sincero de que la educación superior en muchos estudios está demostrando que es una gran alternativa para los jóvenes, distribuye riqueza muchas veces a través de introducir jóvenes de escasos recursos hacia una carrera universitaria que le posibilite después tener un mejor nivel de vida para su familia. Entonces es importantísimo, en un país la educación superior es fundamental, está comprobado eso que en la distribución de renta es muy importante la educación superior. ¿Cuántos jóvenes que pueden acceder a becas que probablemente no iba a poder estudiar por los medios de sus familiares, pero a través de becas lo hacen y se reciben de ingeniero, de economista, de abogado y lógicamente cambia su vida con eso. Realmente, y hay mucho que decir, este es un tema bastante amplio realmente y esperamos tenerlo nuevamente aquí con nosotros, vicerrector, que hay inclusive varias novedades más que seguir comentando, por supuesto el año recién comienza. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y cuando quieran. De esta manera entonces estamos cerrando esta primera edición de Queremos Saber. Nos encontramos próximamente. Hasta luego.